algunos ya se dieron cuenta que se suscitó una situación en el programa de Pedro Ferriz de Con. Bueno, ¿por qué veía yo a Ferriz de Con? Bueno, este señor nos hablaba mucho de la revolución del intelecto y pues yo le creí y yo le decía, ingeniero, la verdadera revolución del intelecto pues empieza por cuestionar las cosas, ¿sí? Y algo dentro de esas cosas pues son las creencias religiosas. Entonces no puede haber una revolución intelectual real si no empezamos por cuestionar las creencias religiosas. Se lo dije varias veces. Nunca me peló. En donde sí me peló fue con el asunto de que puse de que Diosito nos dice que la Tierra es plana. Bueno, a raíz de esa frase todavía sigo recibiendo mensajes. Por ejemplo, este que dice, vete al infierno. ¿Cómo te atreves a cuestionar a Dios, idiota? Pero sonríe porque Dios te ama. Como el meme de la niña, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Arderás en el infierno, maricón. Ya vi que defiendes los derechos de los gays, pero Dios te ama. Bueno, ese tipo de ese tipo de mensajes todavía me llegan. Pero hay un comentario que aunque sé que viene con toda la intención de ponerme en ridículo, pero lo presenta con cierta lógica pragmática. Dice esa persona, si solo los matemáticos entienden una expresión matemática, o si solamente los químicos entienden de química, ¿no cree usted, Raúl, que solamente los teólogos pueden entender la Biblia? O sea, ¿es usted teólogo? Me dio un cachetadón, ¿no? Entonces, déjame subir y te contesto, güey. Para empezar, la matemática es ciencia, la química es ciencia. Y la teología y la teología no. Bueno, pero hay universidades teológicas. Eso es cierto, hay universidades teológicas. ¿Por qué hay entonces universidades teológicas? Bueno, si quisieran responder con honestidad a esa pregunta, habría una respuesta, pero no, es una pregunta que no quieren responder con honestidad. Pero bueno, a esta persona que no tiene caso de decir su nombre, antes de decirle si sí soy o no soy teólogo, le propongo seguir algunas líneas de raciocinio. Vamos a empezar por lo que nos dice la Biblia. En el primer libro de Corintios 4:6, por esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjense. A no pensar más de lo que está escrito. O sea, a no interpretar. Así de sencillo. Y si según Timoteo, toda escritura es por inspiración divina, pues entonces compórtense de manera congruente, chatos. ¿Sí? Si toda escritura es por inspiración divina, entonces ahí dice que no interprete. Primer vía. Segunda vía. ¿Qué creen ustedes que pasaría con la NASA? ¿Qué pasaría con la NASA si vámonos grandes, si en 20 años no descubre y no aporta nada? Queridos amigos, ¿qué creen ustedes que pasaría con la NASA si en 20 años no aporta ni descubre nada? Pues lo que yo creo es que desaparecería. Oigan, hijos de su... Nomás me sacan billete y ni aportan y ni descubren nada. Entonces, ¿para qué los quiero? Vámonos. Eso haría yo. Entonces, lo pueden googlear, ¿sí? Y les puedo dar un tiempo razonable de búsqueda. ¿Les parece bien un tiempo razonable? ¿20 años? Díganme 10 aportaciones y o descubrimientos de la teología de los últimos
Vámonos grandes, de los últimos 100 años. 10 aportaciones, 10 aportaciones o descubrimientos de la teología de los últimos 100 años. 0. Ya desde ahí es motivo suficiente para cortarles la cabeza, o como decía en el video de ayer, pásenle acá, pásenle de este lado donde está el cuartito de quién era su madre. Pero vamos a duplicar la apuesta. 10 aportaciones de la teología o descubrimientos de los últimos 200 años. Digo, a lo mejor más atrás es cuando sí tuvieron algo. 0. 400 años. Ahora sí me voy a jugar mi pescuezo. 800 años. En 1600 años. ¿No? En 1600 años la teología ni descubre ni aporta. Entonces, ¿por qué no desaparecen las teologías de las universidades? O por lo menos quítenle universidad teológica, quítenle eso de teológico. Ya vimos que la teología... Dawkins, Richard Dawkins, el doctor Richard Dawkins, lo dice de la siguiente manera. Se los voy a leer. Si todos los logros de los científicos fueran eliminados mañana, no habría más médicos, solo médicos brujos, o sea, no habría más médicos, solo médicos brujos, ni transportes más rápidos que los caballos, ni computadoras, ni libros impresos, ni agricultura más avanzada que la de la subsistencia. Si todos los logros de los teólogos fueran eliminados mañana, ¿alguien notaría la diferencia? Incluso los malos logros de los científicos, como son las bombas, o los barcos balleneros guiados por sonar, funcionan. Los logros de los teólogos no hacen nada, no afectan a nada, no significan nada. Eso nos dice el doctor Richard Dawkins. Dándoles un poquito del beneficio de la duda a los teólogos, para mí el gran fracaso de los teólogos en demostrar científicamente la existencia de Dios se debe a su obsesión por exigir que esa demostración incluya al Dios de la Biblia. O sea, están como Andrés Manuel. No, yo tengo otros datos y mis datos son los chingones. Así están los teólogos, están ahuevados a que si llega a haber una demostración científica de Dios, esta tiene que hablar del Dios judeocristiano. Y son capaces de cometer locuras como las que cometen constantemente cuando pretenden hacernos creer que ahí, en la Biblia, no dice lo que claramente sí dice. Sí, sobre todo cuando se topan con citas tan salvajes y tan como la de Números 31, donde dice que el Dios de Moisés, que viene siendo el Dios Padre, el Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios de el famoso Dios Padre, le ordena matar niños. Ahí está clarísimo, lo pueden checar, Números 31. ¿Sí? Le ordena a Moisés matar niños. Entonces los teólogos ven eso y eran otros tiempos. O sea, la sola idea de intentar justificar ese tipo de situaciones, pues ya los pone en una situación psicológica muy cuestionable. ¿Quién puede atreverse en su sano juicio a intentar justificar una matanza de niños? Bien. ¿Eres teólogo, Raúl? ¿Es la teología un tema? ¿Sí? ¿En realidad considera usted que la teología es un tema? Estudiar a cualquier dios es como estudiar a Peter Parker, sí, a Bruce Banner, ¿cómo se llamaba? Stark, a Tony Stark.
Meternos a situaciones de que por qué sigue habiendo universidades teológicas, pues bueno, insisto, ahí hay intereses. Sí, mientras se siga manejando la creencia, porque no hay evidencias, ayer hablé de la importancia de las evidencias, de un Dios, pues, al sacar billete, y entrar en una universidad teológica en Estados Unidos, la educación cuesta. Bien, ¿por qué veía a Pedro Ferriz? Ya dije, porque le creí el asunto ese de la revolución del intelecto. Y a esta persona que me preguntó, espero haberle dado, le presenté varias líneas de raciocinio que considero lógicas, empezando por una que por lo menos nos habla de congruencia, que es la bíblica, hasta respuestas como la de Richard Dawkins y preguntas o respuestas pragmáticas, ¿sí? O sea, si la teología sirve de algo, díganme 10, díganme 5, díganme miserables 5 aportaciones de la teología de los últimos 100 años. Y eso es lo más terrible, sí, el creyente promedio, oiga padre, es que aquí dice, no, ahí no dice lo que sí dice, no, ahí no dice eso. Ahí dice lo que yo, o sea, tú debes de pensar como yo te diga que pienses. Puta madre, dispénsame, pero yo me resisto, como dicen los políticos, enfáticamente, a que usted me diga qué pensar. Bien, si consideran que vale la pena compartir el video, compártanlo. ¿Mm? Atrévanse a cuestionar sus creencias, hasta como ejercicio, hasta como diversión. ¿Sí? El cerebro para que funcione correctamente hay que usarlo. Bueno, un gustote.